Con información valiosa y melodías inolvidables. José Pepe Vázquez, en la radio, por Éxitos 99.7. Ya son 42 minutos luego de las 3 y hoy nos vestimos de deporte para analizar una jornada que quedará marcada en los libros de la historia de nuestro béisbol. Hablamos de la final de la LVP. Pero bueno, la actualidad no se detiene, ya viene la Liga de las Américas, justamente inicia el día de hoy. Para desmenuzar estos temas, conectamos con una voz que es sinónimo de análisis certero y pasión narrativa, integrante del circuito radial de los Bravos de Margarita y gran conocedor de la materia deportiva. Bienvenido a los micrófonos, Kilmer Sarmiento. Es un gusto saludarte, hermano, ¿cómo estás? Hola Pepe, un saludo y a todas las personas que se conectan, un abrazo fuerte a ti, a José Ferrer que también salió por allí, a nuestra compañera Trina Ballesteros. Un gusto siempre acompañarte cuando se pueda acá en tu espacio y bueno, un honor siempre. Bueno, vamos a analizar un poquito lo que fue la gran final de la LVP desde tu punto de vista. Bueno, ¿cómo viste esta gran final? Bueno, Pepe, la verdad, una final que pintaba un poquito más pareja, la verdad, desde mi punto de vista, creo que eran los dos equipos más constantes y bueno, principalmente los que transitaron mejor el round robin. Caribe siempre fue contundente, fue uno de los equipos más, como te comento, constantes. Y Magallanes con ese aura de equipo de remontadas, ese equipo que parecía estar eliminado en ronda regular. Luego en el round robin comienzan mal, pero enderezan el rumbo y terminan llegando a la final. Creo que en la previa a la final eran los mejores equipos. Ya en el desarrollo se vio un dominio total de la nave. Realmente creo que Caribes no pudo trasladar ese buen momento del round robin a la final, más allá de las dos victorias que consiguió. Cada juego que ganó Magallanes fue muy contundente, con muchas carreras. Y bueno, también es cierto que los refuerzos ayudaron más al Magallanes en esta instancia. Caribes, que obviamente dependía mucho de lo que pudieran hacer nombres como Hernán Pérez y Balbino Fuenmayor, no los acompañaron tampoco en esta serie final. Y creo que por allí pasa un poquito el desarrollo de esta final. No sin dejar a un lado el desempeño del picheo del Magallanes que estuvo realmente intratable, salvo ese experimento que hubo con Ronnie Williams abriendo la final en ese primer juego contra Caribe. Creo que el picheo de Magallanes se comportó. Y bueno, se llevó la mejor parte en lo que fue una final, insisto, que pintaba para ser un poquito más pareja. Magallanes que remontó tanto en la temporada regular y en el round robin de dos Sí. regresos espectaculares. Pero el factor Odor, Kilmer, vimos una actuación de un Rouner Odor que rozó la perfección en el sexto juego. Más allá de los números, ¿qué tanto peso tuvo la experiencia de grandes ligas, el manejo psicológico en el dugout mayanero durante esta serie? Bueno, la verdad es que Odor, cuando no estuvo en esos primeros 8 juegos para el Magallanes por estos temas personales que alegó la institución, que fue apartado del equipo y demás, se vio cómo hacía falta un pelotero que encendiera la chispa de un equipo que parecía estar mermado. No es casualidad que cuando llega Odor, Magallanes comienza a repuntar. Y yo creo que es un compendio de cosas interesantes. Lo decía el manager Yadier Molina en una de las tantas entrevistas que dio post final. Él mencionaba eso de apoyarse en peloteros que ya ahí habían jugado esas instancias, porque al final es lo que te termina dando la capacidad de revertir o continuar un camino que era el que estaba transitando Magallanes. Y también recuerdo unas palabras de Yadier cuando llegó a Venezuela, le consultaron que por qué tomó este reto. Además, entendiendo que Magallanes estaba último de la tabla, venía con problemas en todas las áreas del juego, defensa, ofensiva y picheo. Y él mencionaba en ese momento que esto era un núcleo interesante para el cual trabajar. Y bueno, se le terminó dando, ¿no? Un título en Venezuela a Yadier Molina que también en esta final, Pepe, y con mucho respeto lo menciono, se vio también como el aspecto del cuerpo técnico del manager estaba del lado del Magallanes
y a Asdrúbal Cabrera sin duda alguna le pesó quizá un poco la primera final en su primera temporada como manager. Entonces, estos son aspectos del juego que son intangibles, pero que también se hacen presentes. Ahora, si rescatamos un jugador para ti que haya sido el más valioso de esta final de la LVP, puede ser de bateo, de picheo, ¿quién sería ese nombre? Sí. Bueno, la verdad, el premio se lo terminaron dando a Leandro Cedeño, el más valioso de principio a fin. Pero si me tuviera que quedar con otro, yo no dejo a un lado el trabajo de peloteros como Tucupita Marcano, Ujú. que fueron un factor X en esta serie final. Y bueno, por supuesto también el trabajo de lanzadores como Ricardo Sánchez, que más allá de que en ese eh, eh, sexto juego sí, no vino de la mejor forma, pero es que tenía 3 días de descanso. Ricardo Sánchez. Otros nombres, por supuesto, como el de Wilfredo Tovar, que una vez llegó al Magallanes, se estableció como un primer bate sólido, además con una defensa de élite en tercera base. Como te digo, creo que fue un compendio de cosas interesantes, pero evidentemente Leandro Cedeño se lleva todas las miradas porque no solamente en el costado ofensivo, sino también supo jugar un buen jardín izquierdo, que no es su posición natural, pero bueno, lo hizo con creces y se llevó el premio Robert Pérez. El hito del 14, los navegantes alcanzaron su título número 14, ese último juego, bueno, 14 carreras en el decisivo, una temporada típica que se extendió hasta febrero. ¿Crees que un campeonato tiene un sabor especial o este tuvo un sabor especial o una dificultad mayor comparado con el de la 2021 o la 2022, por ejemplo? Sí, a ver, para comenzar, tenía ingredientes para ser un poquito especial por el tema de, bueno, los 80 años y de la liga y todo lo demás. Eh, pero me quedo con que la ronda regular fue la más pareja en los últimos años, Pepe. Y bueno, nosotros Sí. acompañamos a Bravos de Margarita, fuimos testigos de primera mano de lo que fue un transitar en la temporada regular que con mucha seguridad lo comentamos, era la más pareja en los últimos años. Creo que me quedo con eso. Eh, Va a estar obviamente en la historia porque representa la temporada 80 de la liga. Casualmente, bueno, podemos decir casualmente o coincidencialmente, la gana el equipo con más fanáticos de nuestro béisbol. Entonces, de cierta manera, además, y esto lo vamos a hilar con el tema, con el otro tema de que vamos a conversar de la Serie de las Américas. Por primera vez en muchísimo tiempo Venezuela no va a la Serie del Caribe, sino que va a un torneo aparte, o paralelo, como lo querramos llamar. Entonces también tiene esa particularidad que sí, evidentemente la gente difícilmente se olvida de esta campaña. Ya vamos a tocar ese tema de la ausencia de la Serie del Caribe y el torneo de la Liga de las Américas. Pero antes, algo que se vio como un poquito manchado en esa final, que salió por ahí una camiseta y bueno, Bueno, pare usted a hablar de ese tema, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Porque yo no busqué mucho, no indagué mucho en qué fue lo que pasó con con esa noticia. bueno, con el tema de el AMPA y las lacras y todo este tipo de cosas que se suscitaron en la final, todo esto viene desde la celebración, cuando ambos consiguen el paso a la final. Caribes lo hace primero que el Magallanes. En uno de los videos que se difundieron en redes, en la celebración en el Clubhouse, se mencionaba, ¿no?, a Asdrúbal Cabrera como decía que ellos eran un equipo que había sido contundente, que ellos eran, digamos, los favoritos a llevarse esta final y ahí menciona la palabra las lacras, ¿no? Nosotros somos las lacras y obviamente ahí comienza la celebración. Luego el Magallanes, en consecuencia o en respuesta a esto, cuando consigue la clasificación en Caracas, se difunde el video de celebración interno en el Clubhouse y obviamente Yadier Molina, bueno, somos el equipo de las remontadas, tenemos garra de campeón, no sé qué, porque aquí nosotros somos el AMPA. Ahí fue el primer, digamos, el primer choque de autodenominarse con estos nombres o palabras que son muy particulares y que hacen apología a cosas negativas, ¿sí? Exacto. Este, y bueno, la gota que colmó el vaso fue la aparición en televisión nacional de uno de los peloteros del Magallanes con esa franela que no solamente hace apología a eso, sino en el resto del estampado salen personas encapuchadas bueno, completamente fuera de lugar.
con todo y eso le dio sazón a la final, pero y ahí entramos en un debate de hasta qué punto es Exacto. bueno eh, generar este tipo de discusiones, sabiendo que un evento magno como la final del béisbol profesional venezolano tiene un alcance que no dimensionamos. Entonces, lo ven desde niños hasta personas de la tercera edad, pasando por jóvenes. O sea, obviamente es una polémica bien generada, pero considero que al final lo que terminó sucediendo es que no se dimensionó hasta dónde podía llegar el hecho de colocarse eso en el pecho como parte del uniforme de un equipo. Sí, porque vaya, como dices tú, niños que siguen esto, y más si que un deporte donde más bien busca alejar a las personas de los malos hábitos o de Es las correcto. calles, y entonces, bueno, eh, por eso, bueno, inculcamos a los jóvenes a hacer deporte y que agarren el camino del deporte al camino de la palabra que tenía en el pecho. Y la otra cosa que veo es que si un medio de comunicación como la televisión va a entrevistar a la persona y pasa primero por el periodista que tiene la potestad de sacar la entrevista al aire o no, el segundo, el director que está en cabina, el que recibe el video, el que lo pone al aire, Sí. o sea, tanto filtro que pudo tener ese video para que no saliera al aire y salió en televisora nacional. Sí, y es lo que mencionas, ¿no? Al final también pasando por el productor, que es el que busca al protagonista. Exacto. En muchos casos, y lo comento como una experiencia propia, no me han permitido hacer entrevistas porque el pelotero no tiene el uniforme oficial. Exacto. Entonces, bueno, solamente audio. Y entonces, bueno, uno se queda como que, ajá, en el limbo. Pero ciertamente, a ver, hay que entender también que era el cierre del juego. Por lo general, los peloteros no están más bien obligados a dar declaraciones en televisión, pero, insisto, no justificable. Eh, pero bueno, son cosas que escaparon de las manos de todos los filtros que mencionaste ahorita, Pepe. Bueno, hablando ahora de la ausencia de la Serie del Caribe, un trago agridulce pues para la fanaticada. Y tú como analista, ¿qué afecta a la competitividad de nuestra liga que el campeón nacional no asista a esta cita caribeña en México este año por razones extradeportivas? Aunque tengo entendido que casi ninguna de las naciones fueron y México está jugando prácticamente solo este campeonato. Sí, bueno, ahí el tema bastante claro es que básicamente la Serie del Caribe en nuestro país no ha tenido ningún tipo de repercusión. De hecho, si mi memoria no falla, ningún canal está transmitiendo Serie del Caribe en nuestro país. Y a ver, ¿cómo afecta la competitividad? Por completo, Pepe. Venezuela no solamente tiene derecho a participar en Serie del Caribe por ser una de las ligas más tradicionales del béisbol caribeño, sino que forma parte del ente organizador de la Serie del Caribe, que es la Confederación de Béisbol del Caribe. Eh, Entendiendo todo esto y por supuesto todo el tema extradeportivo que englobó el hecho de sacar la Serie del Caribe de Caracas a México, eh, esto yo lo veo como un golpe sobre la mesa, ¿sí? De este nuevo evento Serie de las Américas. Y obviamente los países que no forman parte de la Confederación de Béisbol del Caribe, que están formando parte, valga la redundancia, de este evento, van a aprovecharse de eso. Obviamente, el espectáculo, estadio monumental, el más moderno de Latinoamérica, con un equipo con mucha trascendencia. Entonces, estos países van a ver esto como una oportunidad, pero en lo que respecta a la liga, yo lo porque al final, de hecho, mucha gente no sabía que el campeón venezolano no iba a jugar Serie del Caribe, sino hasta que llegó el momento bueno, comenzó la Serie del Caribe y comenzó sin Venezuela. Y eso que mencionas es muy cierto, Pepe. México está jugando con dos equipos ante la ausencia de Venezuela. México rojo, México verde, está, bueno, República Dominicana, que entiendo clasificó a semifinales el día de ayer en un compromiso contra Panamá, donde se rompió el récord de carreras. O sea, la Serie del Caribe ha continuado, pero sin ese sazón que le entrega un país como Venezuela. Porque traslademos esto o hagamos un paralelismo. Es como que se haga una Serie del Caribe en Venezuela, por ejemplo, y no venga República Dominicana. Es un completo, no voy a decir desastre, pero eso no entra en la psiquis de la gente que está acostumbrada a ver
Tigres del Licey contra Leones del Caracas, Cangrejeros de Santurce contra Federales de Chiriquí de Panamá, o Charros de Jalisco contra Navegantes del Magallanes. O sea, es un evento que siempre, todos los febreros, teníamos los campeones de las mejores ligas del Caribe y que en este momento pues no se está dando. Es un retroceso, sin duda alguna, Pepe. Hay que ver qué tal le va a este evento que arranca el día de hoy. Justo queremos hablar de eso también, pues expectativas de este torneo de que arranca hoy la Liga de las Américas. Bueno, ¿qué equipos van a participar? ¿Cómo lo ves en comparación a, bueno, a la edición anterior? Porque esta es la segunda, tengo entendido, ¿no? Sí, correcto. La del año pasado se hizo en Panamá. Eh, Esto, insisto, es un evento que engloba a los países no participantes de la Serie del Caribe. Está como anfitrión, por supuesto, Venezuela, representado por Navegantes del Magallanes. Panamá, que tiene Águilas Metropolitanas, que es su campeón defensor, además del torneo. Águilas Metropolitanas ganó en la edición del año pasado. Es la que enfrenta hoy a Venezuela en el debut en esta Serie de las Américas. Por Colombia viene Caimanes de Barranquilla, uno de los equipos también muy tradicionales. De hecho, participó en una Serie del Caribe en su momento. Nicaragua tiene a Leones de León. Cuba viene con la Selección Nacional de Cuba, con muchos peloteros que pudieran formar parte del roster del Clásico Mundial. Hay que tener esto también en cuenta porque hoy salen los rosters de todas las selecciones, entonces muy probablemente veamos peloteros que estén participando en esta Serie de las Américas y que también vayan al Clásico Mundial. Va por Curazao Willemstad Cannons, que en este momento está jugando ante Argentina, y precisamente el país sureño viene con un equipo de béisbol que se llama Club Daón. Muchos peloteros dominicanos y venezolanos formando parte del equipo argentino, y por Curazao, bueno, varios de la LBBP, que bueno, la Liga Curazao básicamente la conforman tres equipos. Se jugó un todos contra todos en la última semana de enero, se sacó campeón hace un par de días y tiene la representación para esta Serie de las Américas. Me gustó el nombre del equipo de Colombia, los Caimanes de Barranquilla, y me hizo recordar una canción de Billos Caracas Boy. Claro. Oye, Kilmer, estamos conversando con Kilmer Sarmiento, es comentarista y narrador deportivo, forma parte del circuito radial de Bravo de Margarita. Visión de futuro con la LVP cerrando en febrero el inicio inmediato de torneos internacionales y otras disciplinas. ¿Estamos ante un cambio de paradigma en el calendario deportivo venezolano? Bueno, yo creería que no. La verdad, considero, Pepe, que esto de participar en un evento paralelo a la Serie del Caribe no va a suceder otra vez. Es una opinión muy personal. Creo que los esfuerzos que se deben hacer para la temporada siguiente, la 2026-2027, es para participar en esa Serie del Caribe 2027. Eh, y que bueno, que esto es una apuesta, ¿sí? Al final sigue siendo deporte, sigue siendo béisbol, pero que no debería ser algo que sea consecuente. Considero que se debe regresar a la Serie del Caribe y al final, con todo lo que sucedió en torno al round robin en el medio del torneo, este, digamos, fue algo positivo dentro de todo que se le permitiera a Venezuela no solamente participar en esta Serie de las Américas, sino ampliar los días para la final, porque eso fue otra cosa, esta final fue atípica, tuvimos un solo día de descanso. Sí. Se jugaron los tres primeros compromisos, hubo descanso y luego los últimos tres bueno, terminaron en Magallanes campeón. Pero yo creo que se debe mantener la misma estructura. En todo caso, y no lo veo en corto plazo, sino a mediano plazo, volver a la temporada o a las temporadas de 63 partidos. Y por qué no soñar con una de 70 compromisos que arranque a inicios de octubre y no a finales. Pero eso sí lo veo un poquito más lejano. En el corto plazo, creo que se debe mantener la estructura actual, y entendiendo que el campeón siempre va a llegar con lo justo a Serie del Caribe o Serie de las Américas, como digamos. eh, Creo que no va a haber mucho cambio. Es a lo que voy, ¿no? Evidentemente, por situaciones propias y alejadas del béisbol, tenemos esta situación de finalizar febrero para comenzar un torneo, pero considero que eso va a ser algo solamente de este año.
Kilmer, un verdadero placer conversar contigo y bueno, escudriñar en estos dos temas de la LVP y la Liga de las Américas. Siempre es un gusto, bueno, compartir contigo. Te admiramos por el trabajo, tanto comentarista como narrador deportivo y sobre todo de béisbol. Y siempre que nos compartimos en el circuito radial de Bravos de Margarita, siempre es un verdadero placer estar contigo, ¿eh? No, un gusto para mí, Pepe, siempre acompañarte en tu espacio. Creo que esta es la tercera invitación, ¿no? que tengo ya aquí en Sí, tu programa. Un gustazo siempre y siempre que sea para hablar de béisbol o de deporte en general, siempre dispuesto. Un abrazo a todos allí. gracias. Ahí estaba Kilmer Sarmiento, comentarista y narrador deportivo. Forma parte del circuito radial de los Bravos de Margarita, hablándonos acerca de esa final de la LVP.